Hola a todos mis amadas joyitas hermosas, preciosas. Dios les bendiga. Espero que estén súper juiciosos, estén muy bien, con buena salud, todos, con la familia. Bueno, en esta oportunidad les voy a hablar acerca de dos personajes muy importantes. Pero primero vamos a orar. Una cortica oración vamos a hacer. Bueno, así que vamos a cerrar los ojitos y le vamos a pedir al Señor que sea Él tomando el control de esta clase. Amado Dios, eterno Rey, Padre Celestial, Señor, te exaltamos y te bendecimos, amado Jesús, porque tú has sido bueno y para siempre has sido tu misericordia. Gracias por todo lo que nos has regalado en este día. Gracias, Señor, por nuestra familia, nuestros papitos, nuestros hermanos. Gracias, Señor, por la vida que nos regalas. Gracias por el estudio, por la ropita, por el alimento que nos das. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y en la vida de estos pequeños que van a ver este video. Te pido en el nombre de Jesús que los bendigas, Padre, para que ellos también puedan entender esta clase que hoy tú has trazado para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por medio de tu Santo Espíritu te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Listo. Entonces, resulta que hoy vamos a hacer un pequeño cambio. Pues de ahora vamos a tomar los personajes. Acuérdense que estábamos viendo los personajes del Antiguo Testamento. Pues resulta que hoy vamos a ver unos personajes, vamos a irlos por decirlo así, intercalando entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces hoy vamos a ver los personajes del Nuevo Testamento y comenzamos con el libro de San Mateo. Así que cuando terminemos el libro de San Mateo vamos a volver nuevamente a otro libro del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que vayamos viendo muy chévere los dos libros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Listo? Bueno, entonces en esta oportunidad vamos a hablar acerca de dos personajes. Estos dos personajes son muy importantes para la vida de nosotros también como cristianos. ¿Por qué? Porque son unas personas muy renombradas en la Biblia, en el sentido de que fueron importantes para el llamamiento que le hicieron al Señor Jesús, que nuestro Dios le hizo para enviar a su Hijo, y es acerca de los papás de Jesús. Se llaman María y José. No sé si los han escuchado, yo creo que sí. Creo que les han dicho acerca de la Virgen María. Pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito porque nuestra profe de la próxima clase les va a hablar también otro poquito más de ella. Pero hoy vamos a hablar acerca de estos dos. Pues resulta que José era el papá de el Señor Jesús, pero el que Dios había escogido para que fuera aquí en la tierra. Pero él no engendró a Jesús. Acuérdense que Jesús, el Hijo de Dios, es engendrado por medio del Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Bueno, resulta que José es el papá del niño Jesús en ese entonces, y María era era la mamá, de Jesús en el tiempo antiguo, ¿cierto? Pues resulta que un ángel, y José era un hombre justo y era carpintero también. Por acá lo tenemos en esta imagen, se me partió por acá. Entonces, José era un excelente carpintero, tenía una destreza muy bonita en la carpintería. ¿Qué es un carpintero? Pues resulta que un carpintero es el que hace, por ejemplo, los muebles, que hace las mesitas, que son de madera, que hace las camas, las mesas donde nosotros comemos. Ese es un carpintero. Entonces el papá de Jesús era un carpintero, pero era también un hombre justo, un hombre humilde y un hombre que siempre buscaba la santidad. Pues resulta también que María era su mujer en ese entonces, pero ellos no habían estado pues juntos como tal para tener un bebé, ¿cierto? Y resulta que llegó un ángel a decirle a María, que iba a ser mamá, que iba a tener un bebé. Pero resulta que María se asombró
porque María era virgen. María no había tenido ningún contacto con ningún hombre, solamente con José, pero todavía no había tenido contacto para tener un bebé con él. Pues ellos dos eran, por decirlo así, bueno, no sabemos si de pronto José, lo más probable es que sí, porque dice que él también buscaba, era que buscaba siempre la santidad, ¿cierto? Entonces, pero María sí sabíamos que era virgen y que nunca había tenido ni un hijo, ni nada de eso. Entonces, María era asombrada de todas las cosas que le decía José. ¿Por qué? Porque ella no se esperaba que ella fuera a tener un bebé si ni siquiera sabía pues cómo había sucedido eso. Pero el ángel le dijo que no temiera. María, no temas, no temas, porque esto es lo que ha dicho Dios, que tú vas a engendrar un bebé por medio del Espíritu Santo, que tú vas a ser llamada también bienaventurada porque este niño es el Hijo de Dios, llamado Jesús, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces resulta que María estaba maravillada de cómo el ángel se le apareció y le dijo tantas cosas, ¿cierto? Pero ella fue muy obediente y le dijo, listo, eso es lo que Dios ha dicho, así lo voy a hacer. Entonces ella fue muy sumisa, muy sujeta a lo que el ángel de parte de Dios le había dicho. Pues resulta también que José tuvo un sueño y en medio del sueño, aquí está, un ángel también se le apareció a José y le dijo, José, no temas tampoco, porque tú vas a ser ese papá de Jesús, de ese niño, del bebé que iba a tener María. Entonces José también estaba como, es en serio, es todo eso, pero él decía, pero yo no he tenido contacto con ella así, tan íntimo. Y el ángel le dijo, tranquilo, no temas porque esto lo ha hecho es el Espíritu Santo de Dios. Y él también fue un hombre muy obediente y muy justo en ese sentido, porque él siempre buscaba la santidad, tanto de él como su esposa, y por eso él estaba asombrado porque él estaba en santidad, ¿cierto? Pues resulta que este ángel que le avisó a María se llama el ángel Gabriel. Creo que de pronto algunos lo han escuchado, pero tampoco es un ángel que nosotros debemos de rendirle culto o idolatrar. ¿Por qué? Porque ese ángel era enviado de Dios. Es decir, que Dios, el que está arriba en los cielos, era el que controlaba todo y hasta el día de hoy controla todo y por siempre lo va a controlar. Entonces, resulta que ya aquí tenemos a María con un bebé. Si vemos a María, esta es María, ya está embarazada y resulta que María fue a visitar a su prima. Ella tenía una prima y esa prima se llamaba Elizabeth. Pues resulta que Elizabeth también estaba en embarazo, pero ella estaba con unos meses más avanzado. Y Elizabeth, el bebé, cuando escuchó a María, cuando sintió a María que había llegado a visitar a Elizabeth, el bebé saltó de alegría. Mira acá como lo vemos, el bebé saltó de alegría porque él sabía que su primito Jesús estaba también en ese vientre. Entonces miren la hermosura de cómo él se alegraba cuando escuchó a María que llegó a visitarlo. Entonces eso es muy hermoso porque miren cómo María también era muy sensible a la voz de Dios y sabía que con esa visita iba a alegrar al niño Juan, que pues era un bebé en ese entonces, y Juan, más adelante lo vamos a ver, ese personaje de Juan, así que todavía no les voy a decir, pero fue un hombre que también tuvo mucho que ver con la vida de Jesús. Bueno, resulta que el ángel le dijo a María y le dijo también a José que iban a tener un bebé, ¿cierto? Pero que este bebé se iba a llamar como él les iba a decir, pues este bebé se iba a llamar Jesús. Jesús se iba a llamar y que iba a ser el Salvador. Jesús el Salvador, que
también en otra versión, en otra parte de San Lucas, también le decía que se iba a llamar el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, recordemos que María fue la mamá de Jesús y no la podemos venerar, no la podemos adorar, para que ustedes también aprendan y entiendan eso. ¿Por qué? Porque María solamente fue la mamá de Jesús, la que Dios escogió para que quedara en embarazo, para que lo alimentara y para que le enseñara algunas cosas, ¿cierto? Como niño que fue y todo eso, pero también hasta ahí. Solamente era ella, así, no para que ella hiciera milagros, pero vamos a más adelante, en otras clasecitas vamos a ver estos temas súper interesantes, mis amores. Pues resulta que nació Jesús y el niño Jesús fue envuelto entre pañales, no son esos pañales que hoy se usan, Huggies, no, pequeñitos, no, era envuelto entre unas telitas, entre unas telas, y eso eran los pañales, y también fue puesto sobre como unas pajitas para que él pudiera dormir y ellos pudieran dormir ahí con él, y lo cuidaba mucho. Aquí vemos al niño Jesús que descuidaba mucho por sus papás. Sus papás cuidaban mucho al niño Jesús porque él era un bebé muy importante, porque él era el enviado de Dios y es hasta el día de hoy el enviado de Dios. Entonces todo había pasado tan diferente que ellos tenían que tener en cuenta que debían protegerlo mucho al niño Jesús, ¿cierto? Pues resulta también que unos ángeles llegaron a unos pastores que vigilaban en las noches, la vigilia de la noche, y le dijeron a los ángeles, a los pastores: ha nacido el niño, el Salvador, el Cristo, ha nacido y ustedes deben verlo. Entonces ellos fueron hasta donde el niño Jesús y los ángeles, que le dijeron: ha nacido el Salvador. ¿Y cómo se dan cuenta que era el Salvador? Porque ellos le dijeron: lo van a encontrar cubierto con sus pañales y en un pesebre. Pero no es ese pesebre que decimos, ay, que la Navidad. No, ese no, era como una pajita que le llamaban y la hacían así como forma para poderlo acomodar ahí. ¿Listo? Entonces los pastores se maravillaron de todo lo que le habían dicho acerca del niño Jesús, y ellos querían ir a correr y a ver al niño Jesús porque era alguien muy importante que estaban esperando que fuera el Salvador. Y así es, ellos fueron a ver al niño y lo vieron entre pañales y lo vieron en ese pesebre. Pues resulta que también hubieron unos magos, pero estos no son los 3 reyes magos que nosotros escuchamos, no, estos magos en ese tiempo también se les llamaba sabios, porque eran muy entendidos, porque eran muy pilosos, porque eran inteligentes, porque ellos entendían que necesitaban saber acerca del Cristo, de buscarle para adorar al Salvador de este mundo, para adorar al Señor Jesús. Pues resulta que los magos se fueron porque fueron a visitar al niño Jesús, porque también una estrella los llevó allá a donde estaba el niño Jesús con la mamá y con José María. Entonces ellos hicieron parte también y llevaron esos inciensos y llevaron tesoros, dice la palabra de Dios, llevaron tesoros y les dieron oro, incienso y mirra. Incienso y mirra son como unas especies aromáticas para que fuera un olor muy grato que daban en ese tiempo. Y eso le ofrecían a Dios, al Señor Jesús, al bebé, adorándolo. Pues resulta que se le aparece también en sueño a José un ángel, y le dice que debe huir,
que debe huir, que debía tomar a su mujer y a su hijo y debía huir hacia Egipto. ¿Por qué? Porque iban a matarlos. Aquí vemos a José tratando de huir porque iban a matar a todos los niños. El rey Herodes, imagínense, un rey que era muy malo en ese tiempo, mandó a matar a los niños menores de 2 años y entre esos se encontraba Jesús. Pues resulta que entonces huyó José con María y con el niño Jesús en ese entonces para Egipto, porque allá era donde se iban a esconder, ¿cierto? Mientras pasaba esta matanza, porque no querían saber nada del niño Jesús, pero no lo pudieron encontrar. Pues bueno, entonces acá ya vemos que María y José protegían mucho al niño Jesús, ¿cierto? Y así yo creo que nuestros papitos también, nuestra abuelita también nos protege mucho. Y también, si nosotros le hacemos caso a ellos, ellos también nos van a consentir, nos van a cuidar. Entonces deben tener mucho cuidado con esos, mis amores, porque a los papás los debemos honrar mucho, así como a María y a José, que fueron muy buenos padres con el niño Jesús. Bueno, pues resulta que ya después que el niño tenía más o menos unos mesecitos de vida, pues ellos tenían que presentar al niño Jesús en el templo, porque era lo que se requería y lo que se hacía en ese tiempo. Entonces, al niño Jesús, sus padres, sus papitos muy responsables, lo llevaron y lo presentaron delante de Dios. Aquí vemos a María y a José, al niño Jesús, y quien lo estaba presentando tanto a Anas como a Zacarías. Espérenme y ya les digo. Perdón, a Simeón. Entonces él fue el que se maravilló de ver al niño Jesús cuando sus papitos lo trajeron a presentarlo. Mire, aquí no vemos que al niño Jesús lo bautizaron. Por eso nosotros en la congregación, en la iglesia, no bautizamos a los niños pequeños, sino que los presentamos delante de Dios y prometemos guiarlos, o los papitos prometen guiarlos, los abuelitos prometen guiarlos por el camino del Señor Jesús, de la palabra de Dios, pero no bautizamos. Listo, para que lo tengan muy en claro, mis amadas hermosas joyas, que nosotros a los niños pequeños no los bautizamos, así que no nos podemos bautizar como pequeñitos, sino más grande cuando ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Listo. Bueno, entonces esta es la historia de hoy que les quería contar de María y de José, que eran unos padres ejemplares, que eran unos padres obedientes, que eran unos padres que siempre escuchaban la voz de Dios y se guiaban por la voz de Dios y que amaban mucho al Señor Jesús, que José, a pesar de que nunca tuvo contacto con María íntimamente, José obedeció a lo que Dios le había dicho. Así nosotros también tenemos que obedecer a lo que nuestros padres también nos digan. ¿Listo? Bueno, mis amores, esa es la clase del día de hoy y para la actividad que quiero que hagan como actividad, vamos a responder 3 preguntitas y me las van a escribir en el WhatsApp interno o las escriben al grupo. ¿Listo? La primera pregunta es: ¿cuál era el oficio o a qué se dedicaba José? ¿Listo? ¿Cuál es una característica? La segunda es: ¿cuál es la característica que María y José tienen semejantes? Tienen, por decirlo así, sí, la hacían los dos. ¿Cuál es esa característica de ellos? Que yo les dije, ellos los dos eran muy porque a la voz del ángel cuando les hablaba por medio de Dios. Ellos eran muy ¿qué? Se las dejo ahí. Listo.
Y tres, ¿cómo se llamaba la prima de María? ¿Listo? ¿Cómo se llamaba la prima de María? Esas son las 3 preguntitas. Dios me les bendiga, les amo mucho en Cristo Jesús. Espero que estén muy bien y los animo a que por favor la próxima clase se conecten. Vamos a estar siempre ahí nosotras las maestras, animándolos. Acuérdense que también hay recompensa de Dios si nos portamos juiciosos en las clases. Bueno, un abrazo fuerte. Dios les bendiga, los amo mucho. Chao.